Bueno, la clase de hoy que vamos a tratar el tema es sobre la revolución industrial. La revolución industrial es un hito en la historia de la humanidad que trajo grandes cambios para la sociedad y grandes cambios para las urbes. Lo vamos a estudiar y a focalizar desde 3 puntos de vista: desde la industrialización agrícola, la industrialización textil y la industrialización siderúrgica, que son como las 3 grandes patas que afectaron a toda la sociedad, a toda la humanidad. Durante muchos años, durante todo el medioevo y el Renacimiento, la base de la economía fue una agricultura manual y rudimentaria. Todas estas personas que vivieron en este tiempo, durante muchos años su vida no cambiaba en absoluto. Se manejaron con sus costumbres cotidianas durante mucho tiempo de la misma manera, con un modo de subsistencia rural, un trabajo agrícola manual y con escasas y rudimentarias herramientas de trabajo. Poco a poco en las tareas rurales se fueron implementando algunas herramientas, maquinarias rudimentarias. Por medio de estas maquinarias agrícolas es que se intensificó el modo de cultivo y se logró sembrar en surcos y en hileras más espaciadas y en menor tiempo los cultivos rotativos. Esto produjo mayor productividad con menos tiempo y con menos manos de obra. Se incorporaron maquinarias y optimizaron los tiempos y los recursos. Hubo maquinarias que reemplazaron la mano de obra, como el tractor, la trilladora y la sembradora. Con la industria textil pasó algo semejante. Comenzó siendo rudimentaria y manual, incluso se la trabajaba dentro mismo de los hogares con el uso de la rueca para hilar la lana de la oveja como materia prima textil, y como pueden apreciarse en algunos cuadros y pinturas de la época que nos dejaron de legado. El trabajo doméstico realizado en los hogares, o en el cuadro de las hilanderas de Velázquez, que también se puede ver el conjunto de mujeres hilando en una habitación de un hogar. El trabajo de estas mujeres también se fue influenciado por la introducción de nuevas maquinarias. Y nos preguntamos, ¿por qué Inglaterra es el centro de la revolución industrial? Observando el mapa del mundo en esa época y observando puntualmente la ubicación estratégica de Inglaterra y de todas sus colonias en el mundo, es que nos contestamos a esta pregunta. El primer país donde se produjo los primeros avances de revolución industrial es el que va a salir a buscar nuevos mercados y el que va a salir a buscar también mano de obra barata en las colonias que posee. Con el capitán James Cook, británico, es el que se lanza a las primeras expediciones en búsqueda de nuevas materias primas y en búsqueda de nuevos mercados. Con la introducción del algodón, que se incorpora como una nueva materia prima en lugar de la lana por el cierre de los mercados de China, es que se agiliza todo el mecanismo de producción de las telas. El telar con motor a vapor, que se empieza a utilizar en la industria textil, es una maquinaria de gran tamaño, de gran envergadura. Como puede verse en esta imagen y en esta diapositiva, el prototipo de máquina ocupaba muchísimo espacio y por eso se necesitaba espacios muy grandes donde introducirlos. Como se ve en esta imagen, la sucesión de máquinas textiles necesitaban espacios enormes. Estas máquinas pueden ser trabajadas por mano de obra femenina y por niñas, porque necesitan que sean manos delicadas y pequeñas que manipulen los ovillos de lana y de hilos. Es así como se incorpora en esta industria la mano de obra infantil. Vemos en las imágenes sucesivas cómo en los diferentes talleres textiles abunda y predomina la mano de obra femenina e infantil. Junto con la industria agropecuaria y la industria textil va de la mano y biunívocamente
el sistema de transporte, que acompaña a todo este sistema industrializado por medio de las locomotoras a vapor y los barcos a vapor. Sin estos dos medios de transporte fundamentales, hubiera sido imposible el traslado tanto de la materia prima como del producto elaborado. En muchos casos, las líneas férreas llegaban hasta el borde mismo de las minas donde se extraía la materia prima para poder trasladarlo a las industrias siderúrgicas o textiles o agropecuarias. La regulación del transporte es la pata fundamental en la revolución industrial para el traslado de pasajeros y de mercadería. La tercer pata de la que hablamos al principio, que es la siderúrgica, va a ir acompañada por los nuevos procesos industriales. Las nuevas técnicas de colado para eliminar el carbono del hierro fundido se utilizan para convertirlo en acero por medio de aleaciones. Este proceso hace que el material sea más resistente, tenga más durabilidad y puedan fabricarse piezas de mayores extensiones. Es por eso que dentro de la industria siderúrgica se estalla también una revolución por todo el sistema mecanizado y sistematizado para producir piezas de grandes luces y de grandes resistencias que son necesarias para la construcción del tendido de líneas férreas, de maquinarias ferroviarias y para las estructuras de las grandes superficies que van a albergar todo el sistema industrializado. Como puede verse en estas imágenes, las grandes superficies son protagonistas y van de la mano de todo el sistema industrial de la época. O sea, ya tenemos la revolución del transporte, la revolución del producto industrializado y la revolución de las grandes superficies que albergan estos productos. Gracias a la maleabilidad del hierro es que se pueden elaborar piezas únicas, pero en un sistema de repetición constante. Luego esas piezas se ensamblan y se pueden albergar, cubrir grandes superficies y techar grandes superficies por medio de estas piezas. Es una buena combinación la dupla del hierro con el vidrio para hacer como cierre y cerramiento como cáscara y cerramiento de estas superficies, y se la utilizó en edificios paradigmáticos que ya vamos a estudiar por este sistema de vigas, columnas de hierro de fundición. Vemos como en esta imagen el sistema reticulado de vigas y de columnas está elaborado con piezas únicas y diseñadas arquitectónicamente y repetidas, como se ve en esta imagen del interior de la Biblioteca Santa Genoveva. Pero de este modo, por medio de la industria siderúrgica instalada dentro de la ciudad, es que empieza a cambiar la fisonomía de la ciudad. Comenzamos a ver una ciudad inundada de chimeneas, hay un nuevo paisaje urbano, y hay una falta de regulación en la distribución fabril. Esto y las áreas centrales se ven cruzadas por el tendido ferroviario. Esto de la mano de la precarización de las viviendas, de los obreros que se instalan en las zonas aledañas a las industrias, que son los operarios, demuestra una imagen de la ciudad no del todo agradable. Hay un abandono y hay una desidia en esta estructuración de la ciudad. La clase humilde y trabajadora se ve perjudicada porque ellos se asientan donde pueden, se amontonan todos juntos en una misma habitación. Es la famosa caso que se llama la cama caliente, porque como trabajan en turnos rotativos, las fábricas no paran nunca, trabajan las 24 horas, entonces rotan ellos mismos dentro de su misma familia en el uso de la cama, y se levanta uno a trabajar y se acuesta el otro que llegó, y viven todos en una misma habitación. Esto es una imagen de hacinamiento, de superpoblación, de sectores poblados sin infraestructura sanitaria, una falta de higiene.
ni una falta de previsión de toda esta situación. Un abandono y una desidia en las urbes, con calles angostas, con la aglomeración y el aglutinamiento de viviendas muy pequeñas. Es por eso que surge la necesidad de diseñar y de reestructurar estos sectores con los primeros conjuntos habitacionales obreros, que vienen de la mano de la industria siderúrgica. Cambia totalmente el paisaje urbano con una repetición y una sucesión de casas iguales, moduladas y repetidas, pero esto hace que se optimicen los tiempos y los recursos de vivienda y trabajo, y así la producción pueda seguir incrementándose en un tiempo de liberalismo a ultranza, donde no había ninguna regulación sobre los mercados. Era un liberalismo acérrimo, donde se concentró la riqueza en la clase burguesa y mercantil, y se agudizó la pobreza en la clase obrera y proletaria, cayendo casi a la esclavitud y a la explotación infantil, como hemos dicho antes. Volviendo a las piezas siderúrgicas que habíamos comentado anteriormente, que podían cubrir grandes superficies, que eran con un diseño original y maleable por el uso del hierro, es que empiezan a aparecer estas grandes superestructuras y construcciones gigantes para albergar estas maquinarias. Grandes ejemplos de ellos son el Crystal Palace, la Galería de las Máquinas, la Biblioteca Santa Genoveva, donde se ve el hierro en el diseño. Y estas obras, que hasta la estación ferroviaria Orsay, estas obras que muchas hasta hoy día podemos disfrutarlas y conocerlas, se veían beneficiadas por el tema de ser expuestas al público. El público la consumía, eran lugares de atracción y de esparcimiento. En las galerías o el Crystal Palace era lo que se puede asemejar o hacer un paralelo con lo que fueran hoy las grandes estructuras de los shoppings. Entonces la gente era su mejor paseo, su mejor ropa para poder mostrarse y para ir a descubrir y a enterarse cuál era la novedad, cuál era la última maquinaria que se había inventado, que iba a estar expuesta en estos lugares. Estos lugares se construyeron específicamente para las exposiciones mundiales. Las exposiciones mundiales, que comenzaron hacia 1851 con el Crystal Palace, eran una cara al mundo y un mostrar al mundo todos los avances que cada país iba teniendo. Había como una especie de competencia maquinista, sobre todo entre Inglaterra y Francia y también Alemania, y son ellas las que se van rotando las sedes de estas exposiciones mundiales. Aquí vemos los carteles publicitarios de estas exposiciones. En 1851 es en Londres, en 1872 es en Viena, en 1889 es en París. Entonces tenemos y nos han dejado constancia de estos grandes edificios fantásticos y sus interiores, donde hasta podía albergar árboles, el tamaño de un árbol podía entrar allí dentro. El Crystal Palace era del tamaño de 5 estadios de fútbol, para que podamos tener una vaga idea de la magnitud. Y bueno, en esta imagen también se ve cómo contrasta la imagen edilicia moderna de un edificio de cristal y hierro con el personaje que lo consume en su vestimenta, como si fueran épocas muy diferentes. Sin embargo, convivieron, son contemporáneos, pero uno está adelantado en su evolución de innovador, ¿no? En la exposición de Viena, como vemos acá también, el icono de su edificio, y en la exposición de París de 1889, donde la Torre Eiffel fue la gran vedette de la exposición y hasta hoy día perdura, y de estos grandes edificios que estamos hablando es el que más podemos conocer y visitar y hasta recorrer hoy día.
Vemos dentro de estos grandes edificios hasta el sistema de transporte innovador del momento, que son los Zeppelin, que no subsistieron, pero que bueno, para que tengamos una idea del espacio interior que tenían, como vemos en esta foto, estos Zeppelin entraban en el interior de estos edificios. Y por eso allí se exponían como el furor de lo último en transporte, ¿no? Y con la Torre Eiffel terminamos mostrando cómo en sus diferentes etapas constructivas, cómo se fueron ensamblando todas las piezas, cómo se fue construyendo por etapas, especialmente para esta exposición. Y luego se decidió dejar, si bien estas exposiciones terminadas se levantaban y se podía desarmar todo, decidió que la torre continuara con otros usos específicos. A veces en principio fue antena de radios, se lo utilizó también como antena para las guerras, y luego cuando se le introdujo el ascensor, ya se pudo recorrer como un lugar turístico de la ciudad de París. Pero quiero detenerme en este personaje colgado, el obrero, el operario que ayudó a construirla, en estos hombres que están allí arriba en su ensamble, y en todas las personas, niños, mujeres, burgueses, campesinos, que fueron protagonistas de esta época, que son los protagonistas de estos grandes cambios y que sin darse cuenta estaban viviendo un hito histórico en la historia de la humanidad, en lo que luego de ellos iba a hacerse llamar tiempos modernos. Y les recomiendo, para terminar con el tema, que la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos.